que Nigmer Evans es una persona que corre por sus venas la revolución, que comparte el sentido socialista que instauró el presidente Hugo Chávez. En este nuevo mandato de Nicolás Maduro, ¿hay cosas con las que usted comparte, con las que usted colinde, que esté de acuerdo? Incluso cuando usted mismo en entrevista con nosotros había dicho que Nicolás Maduro había desvirtuado el legado del presidente Chávez. Mira, sí, yo creo que hay cosas, por supuesto, que nos mantienen vinculados en un proyecto político. Yo creo que lo primero es, por lo menos discursivamente, el esfuerzo que se hace por tratar de mantener el legado del presidente Chávez. Y digo discursivamente. Hay una coincidencia entre nosotros como Marea Socialista y el gobierno del presidente Maduro en el objetivo de la preservación del legado del presidente. La diferencia está en la práctica, la diferencia está en cómo lo interpreta el gobierno, cómo cree que debe llegar a la posibilidad del mantenimiento del legado del presidente Chávez versus lo que nosotros interpretamos que debería ser la acción concreta para poder llegar a este objetivo. Además de ello, la concepción antiimperialista del gobierno, por supuesto que nosotros también la compartimos. Es una visión conjunta como consecuencia de venir de una misma raíz, y la misma raíz es precisamente la concepción del desarrollo del modelo socialista en el país. Eso implica una visión integracionista, una visión gran latinoamericana, pero además también antiimperialista, y eso además también nos une en función precisamente de una visión de un proceso político con una visión internacional, que no solamente se limita a tratar de generar transformaciones a lo interno del país, sino que comprende que el proceso revolucionario no puede marchar ni avanzar si está aislado solamente en una frontera. Sabiendo que el momento actual que vive el país en la parte económica, política y social es bastante álgida, hay cierto descontento en la población con respecto a lo que se refiere a las colas, el desabastecimiento, un salario pírrico, ínfimo, que no alcanza para cubrir todas las necesidades del venezolano. ¿Qué opinión maneja Marea Socialista, qué opinión maneja Nigmer Evans respecto a esta problemática actual del país? Bueno, yo lo primero que me permito es corregirte, no hay alguna molestia, hay una molestia generalizada. Sería absurdo estar desconectado con la realidad del país. La realidad del país es muy concreta, la gente está realmente incómoda, está llegando a niveles de cansancio en relación a lo que es el desabastecimiento y en general a lo que es el manejo de la conducción económica del país como consecuencia del argumento que se quiere dar. Nosotros creemos que hay una guerra económica, pero la guerra económica no solamente es del sector privado. La guerra económica también es de un sector público corrupto y también hay una guerra económica por parte de un sector de la banca privada del país. La guerra económica se basa fundamentalmente en aquellos que están jugando en desangrar al país, sacando y extrayendo todas las divisas que se producen como consecuencia de la renta petrolera. No nos cansamos de afirmarlo. Tenemos datos hasta finales del año 2013. Son 259.000 millones de dólares que se han fugado, fuga de capital en relación a todo lo que ha ingresado por renta petrolera. Eso equivale a unos 2 o 3 años de presupuesto nacional. O el desarrollo del mundial de todos los mundiales de fútbol en 100 años, 25 mundiales de fútbol, pero al precio de Brasil, del último. Es una cosa prácticamente incalculable desde el punto de vista de lo que es la cantidad de dinero que se ha ido como consecuencia de una asignación de divisas arbitraria y un manejo absolutamente inadecuado de lo que es la renta petrolera. Esto, por supuesto, que tiene consecuencias y las consecuencias las estamos viendo hoy. El desabastecimiento es consecuencia de un mal manejo de las divisas que han ingresado al país. El desabastecimiento, entre otras cosas, es consecuencia de la impunidad y de la corrupción que se ha vivido. Y lo que nosotros estamos pidiendo hoy es la necesidad de que se tomen medidas contundentes en función de asignar las responsabilidades y hacer pagar las consecuencias de quienes han estafado a la nación. Una auditoría pública ciudadana es una propuesta puntual de Marea Socialista, un proceso de investigación que determine quiénes son los responsables
y además también logre la posibilidad de repatriar parte de ese dinero que se ha fugado de Venezuela y que podría en este momento estar ayudándonos a solventar la grave crisis que, entre otras cosas, además de lo ya descrito, se suma el hecho de la caída del precio del barril del petróleo a nivel internacional, que le pone, por supuesto, la guinda al vaso para derramar lo que es una crisis estructural que lamentablemente en el desarrollo del planteamiento del proceso revolucionario no ha podido ni ha logrado solventar lo que es el problema de fondo, y el problema de fondo es un problema de capacidad productiva, no es un problema solamente de la capacidad de la distribución de la renta petrolera. El proceso revolucionario del presidente Chávez avanzó muchísimo en el modelo de distribución de la renta. Ahora bien, el problema de la distribución de la renta no solventa un problema estructural que además se soporta un modelo socialista, que es la posibilidad de la justa valoración del trabajo y el estímulo al trabajo productivo. Que se hagan las cosas que se necesitan es fundamentalmente la salida de la crisis del país de manera estructural. Mientras tanto estaremos poniendo pañitos calientes. ¿Cómo pueden los venezolanos manejar ese cansancio al que usted se refería sobre el desabastecimiento? Y según su opinión, en cuanto a la guerra económica, ¿cuáles serían los entes privados y públicos que se están encargando, digamos, de sabotear el sector económico del país? Empecemos por lo último. Hay un sector, el sector que se ha beneficiado, parte del sector que se ha beneficiado de la asignación de divisas, empresas transnacionales, empresas nacionales, no solamente empresas de maletín, son corresponsables de la fuga de capital. Son empresas que han estado justificando importaciones de materia prima o de elementos para ensamblaje y al final no se ve ningún producto. Entonces está pasando algo. La asignación de dólares se ha hecho en los años anteriores. Entonces, ¿por qué el desabastecimiento? Pero también hay una complicidad interna de burócratas en el CENCOEX, en el Ministerio de Finanzas, en general en el gobierno, de gente que se hace cómplice y que se ha beneficiado dentro de la estructura del Estado por la asignación de divisas y por el manejo de las importaciones en las aduanas. Hay una importante responsabilidad de un sector militar, por ejemplo, en la importación de alimentos. Hay que empezar a desmontar las responsabilidades en relación con eso. Nombres y apellidos los queremos decirlos y pronunciarlos, pero la manera más responsable es a través de primero investigar, y por eso es que estamos reclamando una auditoría pública. A través de esa auditoría pública entonces se asignarían responsabilidades con nombre y apellido, y sobre eso entonces podría generarse la sanción necesaria para lograr el objetivo de la posibilidad en parte de la superación de la crisis. La primera parte de la pregunta era... más o menos cómo pueden manejar los venezolanos una inminente agudización de la escasez, puesto que varios expertos en el área de la alimentación pues han advertido que esto va a empeorar en unos 2-3 meses. No hay carne, se hizo una campaña pues de que no había carne, luego salió que sí había 600 bolívares el kilo. Cavidea dice que lo que va de año pues no ha recibido ningún tipo de divisas para el área de la alimentación. Entonces, ¿cómo pueden los venezolanos enfrentar ese cansancio, esa inminente agudización en la escasez? Mira, los venezolanos tenemos 3 alternativas. La primera alternativa es la alternativa que está prácticamente negada como consecuencia del hecho de los precedentes que tiene desde el punto de vista histórico, pero está negada por no desear llegar a ese extremo, pero lamentablemente las condiciones parecieran darse para que eso pasara, que es el desbordamiento de la gente en la calle. La protesta o acciones de violencia, lo que podrían, por cierto, además es complicar más el problema, pero pareciera lamentablemente que quienes están enriqueciéndose de esto están además buscando que este tipo de cosas pasen. La otra opción que tiene el pueblo venezolano es la presión y la exigencia sin violencia al gobierno de no solamente que dé explicación de lo que está pasando, sino además que plantee soluciones para que se legitimen con la decisión del pueblo en relación a cuáles son las opciones de salida a la crisis actual de desabastecimiento. Eso por supuesto tiene un resultado a mediano largo plazo. A corto plazo la población tiene un par de opciones más. La posibilidad de
convocar a acciones contundentes que permitan formular propuestas de salida en conjunto con los sectores involucrados con las dificultades de la importación, implicaría un nivel de salud organizativo ciudadano que creo que en este momento lamentablemente no existe. Y el otro es tomar decisiones en función de un voto castigo en el próximo proceso electoral en la Asamblea Nacional. Ahora bien, este último escenario es mucho más complejo de lo que se puede suponer. Un voto castigo de la población venezolana no necesariamente tiene que ser un voto a la oposición. Ahora, el problema es que exista una alternativa que permita generar un voto castigo ante el gobierno de Maduro sin la necesidad de que se apoyen los sectores de derecha de la oposición venezolana. Esto implica, entre otras cosas, el reconocimiento de nuevas organizaciones políticas que están solicitando ser partidos políticos ante el CNE y que hasta ahora no han tenido respuesta formal. De esas diversas organizaciones, existen algunas que están convirtiéndose en una expresión alternativa desde el punto de vista de la crítica y la propuesta del gobierno sin necesidad de ser parte de la oposición, pero lamentablemente pareciera que tuviesen un impedimento por parte del Poder Electoral, porque el Poder Electoral está negado a la posibilidad de la aprobación de nuevas organizaciones políticas porque no están ni siquiera en la agenda de la Junta Directiva del Poder Electoral. Entonces el juego está evidentemente trancado, y al estar evidentemente trancado, lamentablemente la pelota en este momento está del lado de la cancha del gobierno en función de poder generar salidas y plantear soluciones que permitan que la gente pueda esperar más, con la esperanza de que va a haber una solución concreta y definitiva, o que la gente se desborde, aún a pesar de que esto no signifique una solución real y concreta al problema. Usted hacía mención en su momento a las parlamentarias. Se ha trascendido a la opinión pública que la MUD ha instado o ha mantenido conversaciones con CNE, específicamente con Tibisay Lucena, para que fije de una vez la fecha para las parlamentarias, y estos presuntamente se han negado. ¿Cree usted que realmente se vayan a realizar elecciones este año? Y de no hacerse, ¿cómo se manejaría o cómo podría decirse que vivimos en una democracia cuando no se consuman estas elecciones que deberían estar ya programadas? Bueno, se ha anunciado y preanunciado el desarrollo de las elecciones. Yo no tengo por qué dudar que no va a haber elecciones. Sí, yo creo que ya es tiempo de que haya un cronograma electoral determinado, pero no es la primera vez que el Poder Electoral no fija la fecha de elecciones de manera tan pronta. En todo caso, en un escenario en donde se niegue la posibilidad del desarrollo de las elecciones, estaremos entrando en una situación de dificultad bastante compleja, porque eso podría ser anticipatorio de una política autoritaria que no deseamos de ninguna manera. En todo caso, insisto, hasta ahora hay un cronograma incluso de primarias, tanto de la oposición como del gobierno, fijado y apoyado por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, no hay indicios de postergación de la elección, pero lo que sí hay es una ausencia de cronograma definitivo de las elecciones. Creo que combinar una cosa con la otra sería bastante irresponsable. En todo caso, yo creo que la exigencia debe centrarse de manera responsable en el hecho de solicitar que se fijen las elecciones. Lo que sí, y que la oposición no le interesa, así como al gobierno tampoco, ninguno de los dos sectores les interesan, porque ya ellos tienen su representación ante el Consejo Nacional Electoral, y además están jugando a la polarización nuevamente de las próximas elecciones, y por lo tanto ninguno hace un reconocimiento o ataca al otro en ese sentido. Es el hecho de que hay una componente entre la oposición y el gobierno, hay un acuerdo de la oposición y el gobierno en el Consejo Nacional Electoral para negar la posibilidad de que existan nuevos partidos políticos y nuevas organizaciones políticas, y eso no lo denuncia nadie. No lo denuncia nadie en relación a los que tienen caja de resonancia desde el punto de vista del poder, porque está entre la oposición y el gobierno, y a la oposición no le interesa tener una alternativa distinta, y al gobierno no le interesa tampoco que emerja una alternativa distinta. Nosotros de Marea Socialista lo que estamos exigiendo al Poder Electoral, más allá incluso de que fije la elección, la fecha de elección, es que previo a fijar la fecha de elección
deberían fijar la fecha de inscripción y aprobación de nuevas organizaciones políticas, porque hasta ahora existen organizaciones que tienen más de 2 años solicitando el reconocimiento o la reserva del nombre de la organización política y no hay respuesta. Eso sí puede ser anticipatorio de una política de exclusión política, porque es un derecho fundamental y consagrado en la Constitución el hecho de que uno pueda decidir organizarse políticamente y ser reconocido ante el poder electoral para poder participar en procesos electorales, pero además también es una política de exclusión y de complicidad por parte de la oposición venezolana, que simplemente no menciona, no habla absolutamente nada sobre esto, porque el país se lo quieren repartir 2 sectores que ya son parte del poder, mientras que el pueblo en más de un 70% está saturado, por decir menos, de los actuales liderazgos que existen en el país, tanto de oposición como de gobierno. Hay un amplio sector, hay una amplia franja de venezolanos que, si no hay una alternativa distinta a el gobierno o la oposición, se abstendrían de votar. Y esto podremos decir que está apoyado y soportado sobre una política del poder electoral de no reconocer las nuevas organizaciones, así que podríamos afirmar que hasta ahora, mientras no hay un reconocimiento de nuevas organizaciones políticas, el Consejo Nacional Electoral está apostando a incrementar el porcentaje de abstención y la oposición y el gobierno les está haciendo el juego al poder electoral. Ya en el ámbito internacional, pero que es un tema que no escapa de nosotros porque tiene que ver con nosotros, está referido al tema del presidente Obama y las sanciones que le impuso a 7 funcionarios venezolanos. El Ejecutivo Nacional se ha encargado de recolectar firmas para que a su vez derogue ese decreto. ¿Qué opinión tiene Nigmer Evans en representación de Mayoría Socialista? ¿Ya firmó Nigmer Evans? ¿Qué tiene que decir con respecto a eso? Mira, el decreto, la resolución planteada y refrendada por el presidente Obama a través de la Casa Blanca es un decreto que utiliza como excusa la sanción de 7 funcionarios, pero es directamente una presanción al país. Es una presanción porque es un formato que utiliza el gobierno de los Estados Unidos como anticipatorio ante medidas en contra del país. Y si uno hace la lectura detallada de la resolución, vemos como incluso se hace una descripción pormenorizada de lo que ellos comprenden como gobierno, y además hablan de Venezuela como el objetivo, como el objeto sobre el cual se aplican una serie de sanciones. Tratar de subordinar o tratar de ser cómplice de la afirmación por parte de algunos sectores políticos de que la resolución es una resolución que solamente atiende o atenta en contra de 7 funcionarios es ser un reproductor, sin haber leído la resolución, de un señalamiento que trata de banalizar una acción que, por cierto, como resolución ha sido el mismo modelo aplicado a países como Siria, a países como Irán, a países como Irak, a países como Afganistán, en donde para llegar a los niveles de agresión en contra de esos gobiernos y de esos países, lo primero que se ha hecho es precisamente establecer el hecho de que en el formato se afirme que ese país representa un riesgo y que además hay una vinculación directa en función de poder definir áreas sensibles, como por ejemplo la mención que hace del Banco Central de Venezuela en esta resolución. Eso en primer plano. Ahora bien, eso no exculpa a la posibilidad de que como gobierno de los Estados Unidos, ellos en su territorio pueden aplicar la legislación que mejor les parezca en relación con personas que posean, que tengan propiedad o cuentas en su territorio. El asunto es que hasta ahora, hoy, hasta este momento, el gobierno de los Estados Unidos no ha mostrado ninguna prueba en relación con estos 7 funcionarios. Si estos funcionarios tienen cuenta en Estados Unidos y tienen propiedades en Estados Unidos, no solamente el gobierno de los Estados Unidos debe demostrar que existen,
sino que además el gobierno venezolano también debería estar abriendo una investigación en relación con ellos y debería demostrar si no tienen estas cuentas o propiedades, que no las tienen. El problema es que lamentablemente la relación y la tensión de la relación entre Estados Unidos y Venezuela pareciera que no permite tratar de establecer elementos claros y transparentes en función de lo que determina la lógica. Pero insisto, al final estos 7 funcionarios y los que vengan serán una excusa. ¿Podrán o no estar vinculados con asuntos de corrupción? No lo sabemos. Estados Unidos no es quien para juzgar sin ningún procedimiento judicial a nadie, y mucho menos a funcionarios venezolanos. Pero Venezuela también tiene corresponsabilidad en relación a si hay una noticia crimini en el marco internacional o algún señalamiento, abrir una investigación que permita esclarecer a la población venezolana si estos funcionarios que se han señalado, que han sido y se han señalado, efectivamente cumplen con aquello sobre lo cual están señalados o simplemente no tienen ningún tipo de características sobre la que se determina la resolución. Porque además la resolución es una resolución que señala violación de derechos humanos por parte de estos funcionarios. O sea, es un juicio sin ningún tipo de procedimiento legal, que por supuesto es violatorio de la condición de autonomía y soberanía de Venezuela y de sus poderes. Ellos enjuician a personas que se les acusa de haber cometido acciones en nuestro territorio y no en el territorio de los Estados Unidos. O sea, ellos no son señalados por violar derechos humanos en los Estados Unidos, sino en Venezuela. Entonces, allá hay una flagrante violación de la soberanía nacional. Ahora bien, la resolución como tal, con todas estas características, lo que anticipa es una escalada de acciones por parte del gobierno de los Estados Unidos que muy bien definen el hecho de tener como objetivo desestabilizar al país. Ahora, de ahí a que esto sea una resolución que anticipe una violación territorial, una invasión, yo no creo, ¿verdad? Me cuesta pensar que en el contexto internacional el interés de los Estados Unidos hoy sea tomar el territorio venezolano. Pero lo que sí está muy claro es que el interés de los Estados Unidos en Venezuela no está encima de la tierra, está debajo de la tierra venezolana. Es el petróleo. Y quien no comprenda esto está malinterpretando y no está comprendiendo el juego geopolítico y geoestratégico en el contexto internacional. Estados Unidos tiene como objetivo fundamental mantener el control de las reservas petroleras en Venezuela. Para ello no tiene que invadirnos, para ello tiene que controlar a los venezolanos para que los venezolanos entreguen esas reservas, así como se hacía antes de Chávez. Entonces, el manejo es muy sutil. El manejo no necesariamente es un modelo de invasión tipo Irak o tipo Afganistán. El modelo, por el contrario, es un modelo que cumple con medrar la conciencia del venezolano, afectando y exterminando por completo el legado del presidente Chávez. Lo único que queda de la posibilidad de un enlace con criterios de soberanía en el país está ubicado fundamentalmente en los planteamientos de Chávez. Si el gobierno de los Estados Unidos logra en un corto o mediano plazo asociar toda la corrupción que ha habido en el país con Chávez, entonces el objetivo no es Nicolás. El objetivo es acabar con Chávez, eliminarlo de la posibilidad de que sea una referencia política para Venezuela y para América Latina, y sobre eso entonces avanzar en la posibilidad del control de la población venezolana para convencerlos y persuadirlos de que la mejor negociación es la negociación con los Estados Unidos y no con China. Entonces hay también un posicionamiento internacional importante, porque China se le metió en el patio trasero a los Estados Unidos. Venezuela hoy es el epicentro de un juego geopolítico y geoestratégico importante. Pero creo que la estrategia que estamos asumiendo difícilmente es una estrategia que podrá resolver el asunto si pensamos que vamos a avanzar solamente con la recolección de firmas para poder resolver el asunto de la agresión por parte de los Estados Unidos. Las firmas están bien, yo firmé, la gente de Marea Socialista ha firmado.
y hemos firmado en la comprensión de que entendemos que, de que el motivo de la recolección de firmas tiene fundamento. Ahora bien, lo que sí estamos seguros es que esas firmas no van a lograr absolutamente nada en relación con Estados Unidos. Lo que sí permite es generar una movilización interna en el país y una solidaridad internacional con algunos sectores que permite entonces mantener en el tapete el tema de la resolución como una agresión imperialista en contra de Venezuela. Pero más allá de ello no tenemos ningún otro tipo de expectativas en relación con la firma. Usted hacía mención a la ausencia de pruebas que no tiene Estados Unidos con respecto a esos funcionarios que fueron sancionados, pero el Partido Comunista de Venezuela dijo hace aproximadamente 15 días, 2 semanas, que pues si esos funcionarios estaban sancionados, o sea, aparecían allí en ese documento, en ese manifiesto, pues ellos debían pagar esa sanción. ¿Qué tiene que decir con respecto a eso? A ver, no sé cuáles fueron las palabras textuales del Partido Comunista de Venezuela. En todo caso, te repito lo que hemos dicho hasta ahora, si ellos tienen algún tipo de violación de normas dentro de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos es absolutamente soberano de sancionar en su territorio a personas que hayan incumplido cualquier tipo de norma, sea la nacionalidad que sea. ¿Okay? Si estos 7 funcionarios incumplieron algún tipo de normativa en los Estados Unidos, perfecto, pero la resolución no dice eso. La resolución dice que son sancionados porque violaron derechos humanos en territorio venezolano. Ahí es en donde nosotros exigimos que se abra un proceso de investigación en Venezuela en relación con estos funcionarios y que sobre una investigación entonces se determine si tienen responsabilidades o no y en territorio venezolano paguen las consecuencias de la responsabilidad en relación con lo que hayan hecho y si no, pues entonces que sean absueltos desde el punto de vista público. Pero no podemos nosotros avalar de ninguna manera el hecho de que venga el gobierno de los Estados Unidos a decretar sin ningún tipo de juicio ni procedimiento y además sin ningún tipo de vinculación con el ordenamiento jurídico venezolano, sanción a cualquier venezolano, sea quien sea, de oposición o de gobierno. Los sanciones sin que haya ningún tipo de procedimiento previo en relación a, y mucho menos entonces que se trate de que en el territorio venezolano se imponga unas sanciones que además corresponden estrictamente al gobierno de los Estados Unidos. Sería por esa razón entonces que hace 2 días el presidente Nicolás Maduro designara a como viceministros a 2 de las personas que están allí sancionadas sin haberse realizado una investigación como usted lo indica, que debía hacerse. Yo creo que el presidente Maduro, como presidente del Poder Ejecutivo, tiene como potestad directa la designación de sus equipos de gobierno. Ahora bien, que estas personas que han sido sancionadas sean nombradas como parte del gabinete sin que haya una investigación previa en Venezuela, ni que haya una demostración que contravenga la acusación de los Estados Unidos, creo que desde el punto de vista político es un error, ¿no? Es un error porque simplemente lo que se está haciendo es una pelea de fuerza. Tú me atacas a alguien y entonces yo lo que hago es defenderlo sin apoyarme en la razón, sino solamente en la pasión de la defensa. El problema no es defender a estos funcionarios, el problema es defender la soberanía nacional. Por lo tanto, me parece absolutamente irrelevante que estos funcionarios sean designados en el Ejecutivo Nacional. Ya tenían cargos para que se vuelvan a asignar en cargos, no sé si con mayor relevancia, porque al final creo que lo importante y lo que está esperando el pueblo venezolano es que se demuestre que estos funcionarios no tienen ningún tipo de vinculación con los señalamientos que se está haciendo por parte del gobierno de los Estados Unidos, y eso se hace a través de la justicia, eso se hace a través de las pruebas y no a través de una bravuconada como lo es el hecho de una designación por designar simplemente por el hecho de haber sido sancionado o señalado por un gobierno extranjero, sea cual sea el gobierno extranjero. Creo que ahí no solamente el gobierno de los Estados Unidos incurre en un absurdo buscando violar la soberanía venezolana, sino que además nuestra respuesta ha sido una respuesta estéril, poco útil en función realmente de lograr el hecho de desmontar
lo que afirma el gobierno de los Estados Unidos.